Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva clase de este curso de Enfermería Domiciliaria y Clínica que dicta EDIS virtualmente. Esta es nuestra clase número 3. Así que vamos a compartir la pantalla para dar comienzo. Muy bien. Nuestra clase número 3, que vamos a hablar sobre anatomía y fisiología estructural. ¿Qué sistemas vamos a dar? Vamos a ver anatomía y fisiología de los sistemas digestivos, urinarios, reproductor, tegumentario y linfático. Muy bien, esta es una foto representativa, ¿sí?, de todos los sistemas que vamos a ver en esta cursada. Por ejemplo, el sistema óseo, muscular, circulatorio, digestivo, urinario, nervioso, reproductor, linfático, hormonal y respiratorio. Hoy vamos a comenzar sobre el aparato digestivo. Es un conjunto de órganos que tienen como misión fundamental la digestión y absorción de nutrientes. El aparato digestivo es un conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. La función que realiza son transporte de alimentos, secreción de jugos digestivos, absorción de nutrientes y excreción de desechos mediante el proceso de defecación. Anatomía del aparato digestivo. El tubo digestivo es un conducto que se extiende desde la boca, pasando por el esófago, estómago, intestino delgado, grueso y el recto hasta la estructura terminal que es el ano. Acá les puse una figura representativa, ¿sí?, que tenemos la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Muy bien, vamos a dar comienzo por el principio, donde en la boca, acá les puse otra foto, ¿sí? Acá tenemos la boca, la cavidad oral, ¿sí?, la faringe, a continuación tenemos el esófago, la laringe es la vía aérea, ¿sí?, que está conectada con la tráquea, los bronquios, los pulmones. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, con la boca se ingieren los alimentos. En la boca encontramos la lengua y los dientes, es aquí donde vierten su contenido las glándulas salivales y tienen lugar la masticación y salivación de los alimentos. Con la salivación y los fermentos digestivos que contiene la saliva, amilasa salival, se inicia la digestión de los alimentos formándose el bolo alimenticio, la deglución del bolo alimenticio, que es el proceso mediante el cual este pasa de la boca y faringe al esófago. La faringe se comunica con la boca por la parte anterior. Recuerden que esto lo vimos en la clase anterior. Anterior es por delante, ¿sí? Y por la parte posterior, ¿sí?, por la laringe, en la que separa por la epiglotis. Y con el esófago, al que derrama el bolo alimenticio. La deglución implica una gran coordinación neuromuscular de nivel de la faringe. Los efectos de estos mecanismos pueden producir el paso de alimentos a la vía respiratoria o en la nariz en vez de pasar al esófago. El esófago es el conducto muscular que recoge el bolo alimenticio una vez terminada la fase bucofaringea de la deglución mediante una serie de movimientos contráctiles de la pared del esófago. El bolo alimenticio sigue su curso hacia el estómago
Por lo tanto, el esófago solo participa de la progresión ordenada del alimento. Acá tenemos una figura, este es el estómago. ¿Qué es el estómago? Es un órgano muscular hueco que almacena alimentos mientras se come. Secreta líquidos digestivos e impulsa el alimento parcialmente digerido o quimo hacia el intestino delgado. Tiene 4 regiones anatómicas: el cardias, que es la entrada, el fondo, el cuerpo y el píloro, la salida. El esfínter pilórico controla la abertura entre el esófago y el intestino delgado. Entonces, acá tenemos este pedacito chiquito que podemos ver, es el esófago, ¿sí? Este es el estómago, tiene ¿cuántas? 4 porciones. El cardias, que es la primera, el fondo, el cuerpo y el píloro, que es la salida del estómago. El esfínter pilórico controla la abertura del estómago ¿hacia dónde? Hacia el intestino delgado. Que acá pueden ver que dice duodeno, pero ahora vamos a ver las partes del intestino delgado. El intestino delgado, su función es continuar el proceso de la digestión de los alimentos que vienen del estómago y absorben los nutrientes, vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas y proteínas, y el agua para usarlos en el cuerpo. Tiene 3 secciones: la más proximal es el duodeno, media el yeyuno y la sección distal el ilion. Acá se relaciona. Recuerden que ustedes en este curso van a tener, ¿sí?, anatomía básica para que puedan comprender, porque ustedes van a trabajar con personas, ¿sí? Entonces tenemos que tener una noción de la anatomía, con qué vamos a encontrarnos con ese paciente. Con la clase anterior se relaciona. Recuerden que lo proximal, ¿qué es? Lo más cerca, y lo distal es lo más lejos. Entonces acá tenemos un ejemplo. Este es el intestino delgado, la parte proximal, ¿sí?, se llama duodeno, la media es el yeyuno, y la distal, que sería más lejos, ¿sí?, es el ilion. Muy bien. Hacia el duodeno desemboca el conducto colédoco con secreciones tanto biliares como pancreáticas. Yo acá les puse la foto. La primera porción del intestino delgado se llama duodeno. Tenemos el hígado, que tenemos la vesícula biliar con el conducto biliar, y el páncreas, que secretan secreciones para la digestión. Intestino grueso. El intestino grueso consta de un segmento ascendente del lado derecho del abdomen, un segmento transverso que se extiende desde la derecha a la izquierda de la parte superior del abdomen, y un segmento descendente del lado izquierdo. Yo les puse acá otra foto. Entonces, tenemos, para que ustedes se memoricen y puedan acordarse las partes del intestino grueso, por ejemplo. Las porciones. ¿Qué tenemos? Acá con mi flechita tengo el colon ascendente. ¿Qué quiere decir? Que sube, imagínense. El transverso, que va a cruzar, ¿sí? Transverso. Y descendente, que va a bajar. Y después tenemos el colon sigmodio, que es como una S que hace, el recto y el ano. Completan la porción terminal del intestino grueso. La pared de los músculos estriados, que forman tanto el esfínter interno como externo, regula la salida anal. Entonces, el intestino grueso tenemos el colon ascendente, transverso, descendente, sigmodio, recto y ano. Esto que aparece acá, chiquito, que dice apéndice, es la famoso apéndice que cuando nosotros tenemos un dolor abdominal y nos evalúa un médico y nos hace una cirugía, este es el apéndice. Muy bien. Deglución.
Conforme el bolo alimenticio se deglute, la epiglotis se mueve para cubrir la apertura traqueal y evitar la aspiración de alimentos hacia los pulmones. Eso tenemos que prestar mucha atención con los pacientes para que no se broncoaspiren. La deglución impulsa el bolo alimenticio hacia la porción superior del esófago. El músculo liso en la pared del esófago se contrae con una secuencia rítmica desde el esófago superior hacia el estómago para impulsar el bolo alimenticio a lo largo del tubo. Durante este proceso de peristaltismo, el esfínter esofágico inferior se relaja y permite el bolo alimenticio entre en el estómago. Como consecuencia, el esfínter esofágico inferior se cierra de forma hermética para evitar el reflujo del contenido del estómago hacia el esófago. Paso del estómago a intestinos. Las contracciones peristálticas en el estómago impulsan su contenido hacia el píloro. El alimento en el esófago se desintegra de forma mecánica hasta las partículas más pequeñas. El alimento permanece en el estómago durante un tiempo variable, desde 30 minutos varias horas, lo cual depende del volumen y la composición química del contenido gástrico. El peristaltismo es el estómago y las contracciones del esfínter pilórico permiten que el alimento parcialmente digerido entre en el intestino delgado, y la velocidad que permite la absorción eficiente de los nutrientes. Este alimento, parcialmente digerido mezclado con las secreciones gástricas, se denomina quimo. Intestino delgado. En el intestino delgado ocurren de manera regular dos tipos de contracciones, de segmentación y peristaltismo intestinal. Las contracciones de segmentación producen onda de mezclado que mueve el contenido intestinal hacia adelante y atrás con un movimiento de batido. El peristaltismo intestinal impulsa el contenido del intestino delgado hacia el colon. El quimo permanece en el intestino delgado durante 3 a 6 horas, lo que permite que la desintegración y absorción de nutrientes continúe. La absorción es la función principal del intestino delgado. Con cada onda peristáltica, el intestino delgado, la válvula ileocecal, se abre por breves momentos y permite el paso de cierta cantidad del contenido hacia el colon. Intestino grueso. Las bacterias ayudan a completar la desintegración del material de desecho. El material residual se agrega de dos tipos de secreciones colónicas, una solución electrolítica y moco. Un peristaltismo lento y débil mueve el contenido del colon a lo largo del tubo digestivo. Este transporte lento permite una reabsorción eficaz de agua y electrolitos, la cual es la principal función del colon. Característica de las heces. Se componen de productos alimenticios no digeridos, material inorgánico, agua y bacterias. El color marrón de las heces es el resultado de la desintegración de la bilis con las bacterias intestinales. La eliminación de las heces inicia una distensión del recto, el cual inicia contracciones relajadas de la musculatura rectal y relaja el esfínter anal interno. El esfínter anal externo se relaja de manera voluntaria para permitir la expulsión del contenido del colon. Acá les volví a poner una figura representativa, ¿sí?, de todo del proceso digestivo, de todo el sistema digestivo. La boca, la faringe, el esófago, el estómago, el duodeno, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Muy bien. Acá les coloqué, ¿sí?, un cuadro. ¿Por qué? Ustedes por eso es importante que ustedes sepan, ¿sí?, anatomía y el porqué de cada cosa. El tema del color de las heces, ¿sí?, que es la materia fecal. Vamos a tener heces de color marrón, verde, pálido color arcilla, amarilla, negra y rojo brillante. Puede ser por lo que el paciente se alimenta, ¿sí? Por ejemplo, marrón generalmente va a ser saludable. Verde puede ser que la comida pasó muy rápido y pudo ingerir, por ejemplo, verduras o hojas verdes. Pálido color arcilla, falta de bilis,
que indica una obstrucción biliar. Ustedes seguramente habrán escuchado alguna vez que algún paciente, un familiar, se haya operado de una vesícula biliar, ¿qué quiere decir? Puede tener una obstrucción, que no deja pasar la secreción de la bilis hacia el duodeno. Amarilla puede ser por el exceso de grasas, negra por un sangrado en el tracto intestinal superior del estómago. Acá se relaciona con la clase anterior también, vuelvo a repetir, superior, ¿qué quiere decir? Que está por arriba, ¿sí? Entonces, al tracto digestivo, si hay un sangrado, por ejemplo, en el estómago, al pasar por todo el conducto, se forma de color negra y puede tener un olor muy fuerte, que se le llama melena comúnmente. Roja brillante, el sangrado del tracto intestinal inferior. ¿Qué quiere decir inferior? Que está más abajo. Entonces, al no tener tanto trayecto, podemos observar las heces de color rojo, que puede ser un sangrado. Muy bien. Acá también les puse una escala de heces de Bristol. ¿Qué es la escala de Bristol? Es una tabla que para visualizar y para calificar las formas de las heces, de la materia fecal, que vamos a tener distintos tipos, ¿sí? Por ejemplo, trozos duros o separados puede ser un estreñimiento, tipo 1. Tipo 2, un estreñimiento, pero tiene otra forma de salchicha, por ejemplo, que dice. Tipo 3, una salchicha con grietas en la superficie, que es normal. Puede ser tipo 4, como una salchicha lisa y blanda, que es normal. Tipo 5, 6 y 7 puede ser que sean una diarrea. Hay que prestar atención en el paciente también su alimentación, ¿sí? Si el paciente está con diarrea, por ejemplo tipo 7, que es acuosa, el paciente se puede deshidratar. Entonces tenemos que observar a ese paciente. Si observamos y vemos algo extraño, siempre vamos a llamar al médico para que lo evalúe, ¿sí? Sistema urinario es un conjunto de órganos encargados de la producción y almacenamiento y la expulsión de la orina. A través de la orina se eliminan los organismos del desecho nitrogenados del metabolismo, por ejemplo, urea, creatinina, ácido úrico y otras sustancias tóxicas. El aparato urinario humano se compone de 2 riñones y un conjunto de vías urinarias. El riñón produce la orina y se encarga del proceso de osmorregulación. La orina formada en los riñones es transportada por los uréteres hasta la vejiga urinaria, donde se almacena hasta que sale al exterior a través de la uretra durante el proceso de micción. Acá les coloqué una figura, ¿sí? Para que puedan ver. Tenemos los 2 riñones, los 2 tubos que son los uréteres, la vejiga y la uretra. Acá tenemos un riñón con la glándula suprarrenal por encima. ¿Cuál es la función renal? Filtrar y eliminar las sustancias de la orina que, si fueran retenidas, podrían producir un efecto no deseado al paciente. Concentrar o diluir la orina para mantener la cantidad de agua que necesita nuestro organismo para funcionar. Reabsorber o eliminar los minerales, por ejemplo, sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, que son los necesarios para que podamos desarrollar nuestras actividades comúnmente. Producir hormonas, como la eritropoyetina, que necesita para asegurar la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, evitando así la anemia, o como la renina, que regula la presión arterial. Activar la vitamina D, para que pueda estimular la absorción intestinal del calcio y su depósito en el hueso, disminuyendo el riesgo de fracturas debido a un aumento de su consistencia. La arquitectura del riñón se compone de pequeñas unidades llamadas nefronas, en las que se produce el filtrado de la sangre para formar la orina. El aparato urinario humano se compone ¿de qué? De riñón, uretres, vejiga y uretra. El riñón produce la orina y desempeña otras funciones como secreción de la eritropoyetina. Los riñones son 2 órganos de color rojo oscuro que están situados a ambos lados de la columna vertebral.
uno derecho y uno izquierdo. Los riñones están divididos en tres zonas diferentes: la corteza, la médula y la pelvis. En la corteza se filtra el fluido desde la sangre, en la médula se reabsorbe las sustancias de ese fluido con sus necesarias para el organismo, y en la pelvis renal la orina sale del riñón a través del uréter. Vías urinarias: recogen la orina desde la pelvis renal y la expulsa al exterior. Están formadas por un conjunto de conductos que son el uréter, la vejiga y la uretra. Los uréteres son dos conductos que conducen la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un receptáculo donde se acumula la orina. La uretra es el conducto que permite la salida al exterior de la orina contenida en la vejiga urinaria. Como les puse anteriormente, también tenemos que observar el color de la orina. El color normal de la orina depende directamente de la ingesta de líquidos. De mayor ingesta, más clara es la orina; a menor ingesta, más concentración de la orina. Además, el color de la orina puede cambiar mucho en relación con alimentos colorantes alimenticios, medicamentos, problemas específicos de la salud e incluso con el ejercicio extremo. En estos casos la orina puede ser de color blanco turbio, rojo, marrón, azul o verde. Las infecciones urinarias pueden hacer que la orina sea opaca o turbia en algunos. Acá les puse un recuerdo de color y características de la orina. Por ejemplo, transparente, una dilución excesiva de agua; amarillo claro es normal; amarillo ámbar miel es una concentración excesiva; café es un daño, por ejemplo, hepático que puede ser; rojizo rosado, presencia de sangre; rojo brillante, hematuria, que quiere decir que tiene sangre en la orina; naranja, verde o espumosa. Muy bien, acá les puse otra foto, ¿sí?, de semiología renal. ¿Qué quiere decir la semiología renal? Que estudia los síntomas de las enfermedades. Por ejemplo, anuria, que es la ausencia total de la orina o cuantificación inferior de 50 mililitros en 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que este paciente va a orinar menos de 50 mililitros en todo el día, en 24 horas. Poliuria es el aumento de volumen de la orina superior a 2 mililitros minutos, más de 2 litros en 24 horas. Nicturia, incremento de la producción y excreción de la orina durante la noche. Poliquiuria, micción frecuente y de poco volumen. Disuria es la expulsión dolorosa o dificultosa de la orina. Hematuria, presencia de sangre en la orina, que puede ser micro o macroscópicamente, como les dije anteriormente. Oliguria, disminución del volumen urinario por debajo de los 400 mililitros en 24 horas. Muy bien, otro de los sistemas es el sistema reproductor masculino y femenino. Se encarga ¿de qué? De la procreación de la especie. Hay diferencia en la morfología de este sistema en función del sexo. El sistema reproductor masculino consta de testículos, y las cuales se encargan de producir espermatozoides. En el caso del sexo femenino, las principales glándulas sexuales son los ovarios, los cuales se encargan de producir óvulos. Estos descienden por las trompas de falopio una vez al mes, esperando ser fecundados. En caso de que éste no dé la fecundación, son eliminados durante la menstruación. Si un espermatozoide logra llegar hasta el óvulo, se da la fecundación, que se formará un cigoto que 9 meses después será un bebé. Cuidados del aparato reproductor masculino y femenino. Lo voy a poner acá. Limpiar cuidadosamente y delicadamente todos los órganos externos con jabón y tocador neutro. Si se presenta irritaciones, debe usarse un jabón de cuidado íntimo. Cambiar diariamente la ropa interior, la cual debe ser de algodón o otro tejido natural que permita la aireación de la zona.
Las prendas de tejido sintético pueden favorecer la aparición de inflamaciones e infecciones. Lo principal es la limpieza, porque de no ser así surgen las infecciones y el mal olor. El pene siempre debe estar libre de esmegma, residuo seco de semen, y además siempre limpio. Y lo secundario, que son evitar los golpes en las partes genitales. Cuidados del aparato reproductor. Como yo les dije, les voy a hablar, ¿sí?, de la anatomía y también relacionar por qué tienen que saber la anatomía, ¿sí? Cuidados del aparato reproductor femenino y masculino. El cuidado de la higiene y el aparato reproductor femenino, cabe señalar que la zona genital, la piel es delicada, adecuada a la evolución hormonal del ciclo de la vida femenino. Por esto es evidente la necesidad de lavar, no solo con agua, sino con jabón neutro para realizar la higiene y los cuidados específicos de esta zona. En caso de la menstruación, cambiar frecuentemente las toallitas higiénicas y si hay olor desagradable, realizar un aseo en la zona íntima. En caso de flujo abundante, olor desagradable, inflamación o dolor en la zona genital, tienen que acudir al médico, ¿sí? No hay que automedicarlo. Luego de orinar, limpiar las zonas con papel higiénico neutro, sin olor, y hacerlo de adelante hacia atrás para evitar que las bacterias que hayan en el ano puedan ser arrastradas hacia la vagina. Esas bacterias son inofensivas en el intestino, pero causan infecciones si llegan hasta la vagina. Lavar todos los días y cuidadosamente la zona vaginal y en la zona anal con jabón de tocador. El glande o cabeza del pene debe lavarse retirando el prepucio o la piel que lo recubre, enjabonarle el glande y la zona interna del prepucio, enjuagar y volver a cubrir el glande con el prepucio. Les puse una enfermera con una lupa. Secar cuidadosamente la zona a fin de evitar la aparición de hongos o irritaciones. No usar desodorante o perfumes que pueden provocar la irritación. Se puede usar talco en la zona de los testículos si hay mucha transpiración. Utilizar ropa interior de algodón suelta, no apretada para evitar la sudoración excesiva de la zona y la aparición de olores desagradables. Sistema tegumentario. Primera barrera de protección. Está formado por la piel y sus anexos como el cuello, las uñas, el tejido subcutáneo y las glándulas. Las funciones del sistema tegumentario: la piel no solo retiene las sustancias más nocivas, sino que también evita la pérdida de fluidos. En la piel se encuentra la mayoría de las terminaciones nerviosas que le permiten percibir el tacto, evitar la deshidratación del cuerpo, en su vez regular la cantidad de agua que entre desde el exterior hasta el interior del cuerpo, ayuda a mantener la temperatura corporal. El pelo del cuerpo, del cuero cabelludo, proporciona a la cabeza un aislamiento contra el frío. El pelo de las cejas y las pestañas ayudan a mantener el polvo y el sudor fuera de los ojos, y el pelo de nuestras fosas nasales ayudan a mantener el polvo fuera de las cavidades nasales. Las uñas protegen la punta de los dedos de las manos y pies en una lesión mecánica. Es muy importante que ustedes sepan las partes, ¿sí?, del sistema tegumentario, que es la piel, las partes, las capas de la piel. El órgano más grande del cuerpo. La estructura de la piel tenemos tres, ¿sí? La epidermis, que es la primera capa de la piel; la dermis, es la capa siguiente de la epidermis; hipodermis se encuentra formada a partir del tejido adiposo y graso, el cual tiene la función de aislar el cuerpo del mundo exterior. A su vez, almacena la gran cantidad de grasa para amortiguar el efecto de los golpes y también para almacenar la energía. Acá les puse un cuadro, ¿sí? La valoración, observación, se realiza en dirección como céfalo-caudal al paciente. ¿Qué quiere decir? De la cabeza hacia los pies. ¿Qué vamos a ver? El color, la pigmentación, la sudoración, la sequedad, si hay lesiones, la temperatura, si hay hemorragias,
si hay alguna masa, el color del pelo, si hay hongos, ¿sí? Sistema linfático. Lo constituyen los ganglios linfáticos, además de los conductos y vasos por donde viaja la linfa. Los vasos linfáticos transportan la linfa, un líquido similar al plasma, y los líquidos tisulares que contienen proteínas celulares y restos celulares, del espacio intersticial a las venas sistémicas. La linfa es una sustancia en la cual se encuentran los glóbulos blancos implicados en la defensa del organismo. Yo acá les puse una figura para que puedan comprender. Y acá vamos a dar por terminado con una frase. La educación para la salud es un proceso de educación y de participación del individuo, paciente y o familiar, con el fin de que adquiera los conocimientos, las actitudes y los hábitos básicos para la promoción y defensa de la salud individual y colectiva. Muy bien, hasta acá es nuestra clase. Espero que hayan podido comprender. Nos encontramos en el encuentro de Zoom semanal. Recuerden que cualquier duda o consulta pueden enviar un mensaje por mensajería privada a la tutora. Les dejo un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Muchas gracias por su atención.